Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que a partir de ahora vamos a hacer un repaso de la actualidad social, cultural y política, no solamente española, sino también internacional. Para eso están hoy con nosotros, nos acompañan David Álvaro García, que él es director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. David, bienvenido. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Y lo que nos queda en el tintero. Y lo que nos queda. Estamos planificando, pero bueno, vamos a dejar que las aguas vuelvan a su cauce, ojalá que vuelvan a su cauce. Y está también con nosotros Antonio Peláez, especialista en cine. Antonio, bienvenido. Gracias, María José. David, ¿cómo estás? ¿Qué te parece lo del cauce y el agua? El cauce y el agua, pues que lo que hay que hacer es ganar dinero, María José. Y y veremos cómo se puede ganar de diversas formas. Y yo creo que respecto a lo que va a hablar David hoy, yo tengo la teoría de que en este programa ha habido una filtración. Así que tú sabrás. O filtraciones. Bueno, vamos a hablar de bicicletas, de cómo ganar dinero con algo que como un conocido que tenemos Antonio y yo, sí, yo no sé si también conocido por David, hablaba de los intangibles. Tal cual. Porque eso de los intangibles, ¿qué es los intangibles? Sí. Pues hay gente que gana dinero con los intangibles. Lo tenía que haber registrado. Desde luego que sí, pero bueno, hablaremos también de los ataques a la prensa, de la vacunación en la Unión Europea y bueno, ¿qué ha hecho algún personaje sobre el que tiene un especial interés Antonio Peláez? Así que comenzamos con David. Y la bicicleta. Y la bicicleta, ¿os acordáis? Que no es era de Shakira la canción aquella. Era de Shakira, sí, yo creo que sí, la de la bicicleta era de Shakira. Sí. Pues bueno, luego está la de Queen, la de I wanna ride my bicycle. También, ¿no? Hay mucha música. 1, 2, 3, respondo otra vez, ¿no? Bueno, de esto hecho, por los yo antiguos. Creo que a partir de este programa habrá nuevas canciones sobre la bicicleta y sus connotaciones actuales, porque ¿os acordáis que hace unos programas hablamos de Ted Kennedy, de Ted Cruz, y aquella polémica que tuvo, que se fue a Cancún en medio de un temporal en Texas y dejó a su caniche solo? Bueno, pues esta historia es algo parecida, tiene unos tintes cómicos y alguno que otro dramático, y es que el flamante secretario de Medio Ambiente de Estados Unidos, nombrado por Joe Biden, un joven con una trayectoria política muy solvente. Estuvo en las primarias al principio. Estuvo en las primarias, fue uno de los candidatos que quiso disputarle el espacio a Joe Biden. Sí, que es el que estamos viendo con el casco. Eso es, lo que estamos viendo en estos momentos es, a las pocas semanas de que le nombren secretario de Transporte de Estados Unidos y de Cambio Climático, pues le han cazado un viandante, le ha cazado a 200 metros de la Casa Blanca, parando el coche oficial y desplegando del maletero del coche oficial una bicicleta para montar el show y el circo mediático y parecer que llegaba a la Casa Blanca en bicicleta. Pero bueno, pero es que además tiene una cantidad de personal alrededor. Eso es, en Estados Unidos la seguridad es mucho más amplia de lo que es aquí en Europa, y él, como secretario de Medio Ambiente y de Movilidad, que vendría a ser un ministro aquí en España, para que la gente entienda el cargo. Bueno, y le abren camino, claro, para que le van abriendo camino, y lo que podemos ver en las imágenes básicamente es eso, en el trayecto desde su Secretaría de Estado. Le van escoltando, perdona, con el propio coche del que se ha bajado. Eso, le van escoltando desde su lugar de origen hasta la Casa Blanca. Él finge que va en bicicleta, pero lo que sucede es lo que se ve en las imágenes, y es que el trayecto lo hace en el coche oficial, y cuando ya vislumbra la Casa Blanca ahí al fondo, paran el coche, le abren el maletero, estos coches americanos grandes que cabe una bicicleta tremenda. Caben 5 bicicletas. Pues bajan la bicicleta, le ponen el casco, nadie mira y venga, vete a la Casa Blanca que parezca que has venido en bicicleta porque eres el de Medio Ambiente y Transportes, y dar ese toque ecológico. Yo lo que creo es que es la definición perfecta de que no son ecologistas, son ecologetas, porque esta gente que defiende la ecología, y como acabamos viendo lo que están haciendo es un paripé, pues hace mucho daño a esos discursos de cuidar el medio ambiente y de la lucha de la defensa de nuestro mundo, porque además, más allá de la ironía de lo que hemos visto, que es que insisto que las imágenes son demoledoras, él no ha hecho ninguna declaración después de esto. Yo creo que sigue con la cabeza cual avestruz metida en el suelo y no quiere salir de su escondite para no afrontar la vergüenza de estas imágenes, pero no es algo anecdótico.
es que si uno piensa en políticos aquí en España, también ha sucedido. Pensemos en Manuela Carmena, que criticó los coches oficiales hasta la saciedad, y luego ella decía que no, que nunca más iba a ir en coche oficial, que iba a moverse en bicicleta, que se iba a mover en transporte público. Pues a Manuela Carmena le duró una semana, hasta que, empezando por la propia Policía Municipal, le dijo: oiga, usted es alcaldesa de Madrid, Claro. hay un componente de peligrosidad en que usted vaya en transporte público, en el metro todos los días, porque, oye, en la vida hay de todo. Hay gente muy equilibrada y hay gente, pues, no tan equilibrada, ¿no? Y ya vimos lo que le pasó a un presidente de gobierno en este país, que le pegaron un puñetazo. Sí. Entonces, ella no tuvo ningún problema en que a la semana ya montarse en el coche oficial y luego terminar justificándolo. O el caso del actual alcalde de Valencia, que también hizo campaña diciendo que él nunca iría al consistorio, al ayuntamiento en coche oficial, y que iría siempre en bicicleta. Pues también le duró una semana. Yo no sé qué tienen con las semanas, pero es lo que le dura esa semana, el afán de ir en bicicleta. Y ahora es que el alcalde de Valencia, bueno, es que le han llegado a pillar haciendo trayectos de menos de 1 kilómetro en el coche oficial para trayectos de 400, 500 metros, que lo puedes hacer a pie sin ningún problema, Claro. los está haciendo en coche oficial. Vamos, que hasta esos el Butipiex se los hace en bici, o sea... Totalmente. De hecho, en el caso de Valencia, el portal de transparencia del propio ayuntamiento, que no es sospechoso de querer criticar al alcalde, sacaba hace poco que en los 3 últimos meses había hecho 40 desplazamientos en coche oficial. Por lo tanto, si estos son los que cuentan, imaginaos todos los que no contarán porque aleguen que va acompañando a un concejal o que va a otra cosa y que no entren dentro de esa minuta. ¿Qué hay de fondo? Pues una hipocresía, como podéis comprobar, tremenda, en aquellos dirigentes políticos que promulgan una cosa y hacen la contraria. Esto no es una excepción del medio ambiente. Yo no quiero que nadie piense en algo en concreto, pero pensemos en esos políticos que vivían en zonas muy humildes y en cuanto que pueden se van a casoplones en la zona noble de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? O Esa que... hipocresía constante de algunos políticos. Claro, o que casualmente el candidato Iglesias, que creo que es al que te refieres, ha dicho tales barbaridades que además están grabadas y no están, o sea, ni se ha querellado ni se va a querellar porque lo ha dicho él y lo mantiene y es lo que piensa, ¿no? Sobre, por ejemplo, la policía. Y entonces, cuando hace unos días nos intentan demostrar que ha sufrido un escrache por parte de 100 personas, y tú te pones a contar y hay 3 personas y lleva como 15 policías alrededor o personal de seguridad. Totalmente. Es eso, es esa doble vara de medir. Y va él a buscar, porque hay unas personas en la calle que igual han hecho o yo qué sé, porque la gente, pues cuando uno es un personaje público, pues a veces aplauden y otras veces pues critican. Y él va con esa chulería que le caracteriza y se enfrenta, ¿por qué? Porque lleva, el valiente de él, lleva 10 alrededor. Y con otro condicionante más, en el caso concreto que estamos hablando, que es el del ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Hombre, pues es algo llamativo, incluso paradójico, que critique que le abucheen cuando él, en los años de profesor universitario, que no hace tanto, se dedicaba a hacer scratches a políticos diciendo que era el mayor jarabe democrático que existía en esos momentos. Pensemos en Josep Piqué, al que le escrachó en la universidad, los scratches que le hicieron a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. En todos esos estaba Pablo Iglesias. Entonces, es muy curioso cómo las cosas valen en un momento y en otro no, o valen en función de quién es el que ejecuta la acción o quién es el que la recibe. Yo creo que hay que ser coherente en la vida y en política más aún. Y si uno defiende y cree que la bicicleta es un modelo de movilidad alternativo, no contaminante, y que hay que promulgarlo, pues dé usted ejemplo. No haga estos paripés de que a 200 metros de la Casa Blanca, hombre, es que además... Es para decirle, Pete, es Washington, no estás en los yuyus del campo. Es fácil que alguien te vea. En medio de Washington, quien conozca Washington y dónde está la Casa Blanca, la avenida ancha que dirige a la Casa Blanca, pues hombre, parar 4 o 5 coches que van acompañándole, sacar del maletero una bicicleta, es muy llamativa, cualquiera puede grabar, y así le ha sucedido, que le han grabado, y han desmontado esa hipocresía de defender el medio ambiente sostenible y la movilidad ecológica a través de la bicicleta cuando va con unos vehículos que, por cierto, son de todo menos ecológicos, porque esos son tanques que contaminan una infinidad, son vehículos que, para que la gente lo sepa, son modelos estadounidenses que en Europa no estarían homologados por el nivel de contaminación que tienen. Por eso hay modelos de vehículos en Estados Unidos que aquí no existen. Es verdad. Por lo tanto, es muy curioso. Antonio, que es un ávido ciclista, ¿cómo es el estilo de este señor Pete?
¿no? Sí. Boutinguin. Butivier. Boutinguier. Todo y lo en España, Butivier. Eso es. ¿Cuál es el estilo de ciclista? No, yo es que lo que ha hecho él lo he hecho un montón. O sea, lo de ir con el coche y la bici y tal, bueno, primero lo hice en plan así cuando subí los lagos, digo yo, Los lagos hasta de los lagos me voy Covadonga. en coche, luego ya lo que pasa es que digo, vale, aquí empiezan las Los curvas. lagos de Covadonga, Sí, ¿no? sí. Y luego, pues aquí en Madrid, con los coches eléctricos, los pequeñitos, los del Car2Go, ahí lo que pasa es que da para la plegable, ¿vale? Claro. O sea, no te da para mucho más. Hay que tener cuidado en Washington porque yo alquilé una bici ahí y me la robaron a las pocas horas, ¿eh? Vamos, no las horas siquiera. Entonces yo no te puedo decir muy bien cómo es Washington en bici porque lo dejé atada y cuando volví no había bici. A lo mejor lo ha hecho por eso. A lo mejor fue Por la seguridad. Para que no se la roben, ¿ves? Para la seguridad. Pero lo que sí hay que decir es que él va con el casco, lleva también para el traje pues unas pinzas reflectantes y enseguida estaba parpadeando la luz, con lo cual yo creo que como seguridad, aparte, claro, lleva mucha seguridad en todos los sentidos, eso sí. Sí, esto es parecido a los que van al gimnasio, ¿no? Y van totalmente equipados, sus auriculares, su indumentaria perfecta, y luego no vuelven nunca más. Pues esto es parecido, vas perfectamente equipado, pero es que bajas de un coche para hacer 200 metros. Yo eso le digo, oye, que llevan todo el kit, ¿no? Digo, Eso de es. broma. Porque entonces dice, a ver, además, bueno, hay grandes establecimientos que, bueno, yo como no tengo ningún problema, tú vas a Decathlon y dices, ¿hoy qué soy? La Barbie montañista, y te compras todo, y entonces vas, pero igual no sabes ir a la montaña, y otro que va a la Claro. montaña no necesita toda esa preparación y va. Me llama la atención que no lleve ningún tipo de chaleco reflectante, o eso no será obligatorio. Yo creo que es bastante día. Lleva reflectante lo de las Ajá. pinzas y lo de Decathlon, ¿sabes? Lo de Decathlon con Francia, ¿no? No. Ha habido, como tienen todos estos momentos que además Macron el viernes dice una cosa, el sábado otra y el domingo otra, va más rápido que Pedro Sánchez todavía. Pues resulta que declararon que el transporte es una actividad esencial. Sí. De tal forma que Decathlon en principio tenía que cerrar, pero estaba abierto solamente, eso sí, solamente el departamento de bicicletas, de ciclismo. El resto, si tú ibas a entrar a Decathlon para ir a otro lado, no podías, solamente podías ir al ciclismo. Ah, mira, ¿ves? Pues entonces ahí está. Quizás lo que ha hecho. A lo el mejor se secretario la compró de Estado. francesa, sí, la bici tiene pinta Qué de- vergüenza. Bueno, pues ahora Antonio Peláez nos va a explicar cómo hacernos ricos Sí, con Nos vamos a un forrar. JPG. Atención, Parte porque es la parte 2. Si Claro. alguno piensa, este programa es repetido, no, esta es la parte 2. Ya hablamos otro día, pero es la parte 1. a ver, como las O series primera. antiguas, ¿no? En programas anteriores, y Eso entonces es. ahora ya podríamos pedir a realización que pusiera un resumen del anterior, ¿eh? Pero eso no estaba previsto, así que No. el que no lo haya visto, a meterse en la web y a buscarlo. Eso Bueno, es. pues habíamos... Esto como este artista se llama Beeple, había subastado un JPG que eran en realidad como un collage de 1000 imágenes que él había hecho pues durante... Pues bueno, él tenía un blog, pues hizo esas 1000 imágenes y lo subastó por 69 millones de dólares, que bueno, pues al cambio, más o menos vacilando el euro, pues son más de 60 millones de euros, desde luego. Habíamos quedado en que si... Esto siendo equilibrados, pero si el señor que lo hubiera comprado se llamaba Manolo, esa noche no cenaba en casa, no por ser sexista, así que cocinaba la mujer, seguro que iba a cocinar alguno de sus múltiples criados, pagados además a la seguridad social, como haría algún líder de Podemos, pero sino porque, vamos, hijo, ¿qué has comprado hoy? Nada. En fin, 60 millones me he gastado en un JPG, ¿no? Pero eso está registrado, ya es de del pringao que lo haya pagado. Lo que pasa es que resulta que es una moda, es que ya esto es para todo. ¿Ah, sí? Cuidado con los niños, María José. A ver. Los niños, ¿dónde están los niños? Los niños están para allá, los niños están muy crecidos. Los Pero niños- los niños son muy de la NBA. Sí. 230 millones de dólares, no sé si han llegado a vender, pero desde luego están gestionando en la NBA con jugadas en las que haya así un mate espectacular, un yo te paso, un no sé qué, un yo te la paso, tú coges la bici y te vas un poco para Washington, lo que sea. Sí. Pues cada una de esas jugadas vale un dinero, que Sí. entonces si tú quieres tenerla exclusivamente tú, que esté registrado que tú eres el dueño de ese vídeo, de esa jugada, ¿Qué me dices? a pagar. Que tú tienes un robot que pinta, ¿no? Porque hay un robot por ahí que tiene que ver con Audi, que es influencer y demás, que pinta y todo esto, pues ha llegado a vender sus obras de arte por 700.000 dólares. Caray. Pero ya la solución para todos los problemas financieros de esta tele o de cualquiera, casi. Vamos a ver. El New York Times. Tardaba en salir, Tardaba en David. salir, sí, Tardaba sí. en salir Bien. el New York Times. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues que dice que ellos nunca incitan a que se vendan cosas, son ecologistas.
sino que, pero por una vez, lo que han hecho es una columna, un artículo sobre esto que es los NFT, Non-Fungible Tokens. Dicen bien tokens no fungibles, los intangibles, como dices tú. Jesús, por fin te han hecho caso. Bueno, pues Jesús Carro, por decirlo el de caso nombre es y que apellido. yo había omitido el apellido siguiendo la ley. Es que en esta tele lo contamos Tú todo. verás lo que haces con la Unión Europea. El caso es que, porque ya me es el segundo apellido, anyway, que digan en inglés. El Kevin Roose, el que ha escrito ese artículo, que además ha hecho hasta la versión en español, ¿sabes? O sea, esto ha estado todo. Dice, pues este artículo se va a convertir en un NFT. Y entonces te explica cómo lo hace. Primero, tienes que abrir una cuenta en criptomonedas, que es esto que sube, baja, y además encima esta moneda se llama Ethereum. El tipo que creó Ethereum creo que lo hizo con menos de 20 años, es una cosa interesante, pero bueno, cuenta en criptomonedas. Luego te abres una cuenta en un sitio que subastan, porque claro, que lo vendió por 70 millones, ese fue en Christie's. Quita, es que Christie's va a otra cosa, pero este encontró un sitio donde subastan y tienen además que subir ahí un archivo, una copia en JPG de tu columna, tu revista, o yo qué sé, o un archivo en vídeo del programa. Oye, el sistema de archivos se llama Interplanetary File Transfer System. Bueno, suena... La cosa... Suena ya empezamos a pedir dinero. Es top. Y a partir de ahí tú pones una cantidad mínima, en este caso creo que eran 0,5 Ethereums, que son, parece poco, ¿no? Pero son $850, unos 700 euros, una cosa así, 600. Entonces, pones una cuenta mínima a partir de la cual la gente tendrá 24 horas para pujar y llegar hasta lo que vayan a pagar. Y este señor se llevó $560.000. Si se lleva $560.000 por una columna que se lee en 10 minutos, un programa de 50 minutos, María José, Bueno, es el futuro. Vamos a terminar el programa ya de hoy. ¿Para qué meternos en más líos? Totalmente. ¿Para qué ponernos a hablar de las vacunas que nos dan dolor de cabeza? ¿Y vendemos cada uno nuestra jugada o el programa completo? Sí, mira, no, también no lo había pensado. Claro. Como en el baloncesto, ¿no? Vendemos cada uno la jugada. Total, es un sistema interplanetario, podemos ir troceando en varias cuestiones. Ay, Dios mío. Así que, bueno, hay muchas cuestiones sobre si esto puede ser una burbuja, si puede explotar, si tal, lo que sea. El de New York Times, eso sí, tanto como el señor, vamos a hablar las cosas, las ONGs y la bondad. Bien, el señor que lo vendió por casi 70 millones de dólares era para una ONG. Y el de New York Times era para una ONG que tiene 110 millones de años, no, 110 años, no. Es que como nos perdemos con los millones de euros y de dólares. Esto ya es, y al cambio, que además precisamente se llama Times, o sea, es una ONG del New York Times. Montamos, déjate de ONGs y se le da a una ONG. Mira. Eso sí, el que lo subasta se lleva el 15%. Claro. Fíjate. No sé si va una ONG también, pero luego vamos. habrá que ver si el total es para la ONG y luego en Estados Unidos cuánto le desgrava Eso esas donaciones. No desgrava, ¿No? porque como lo pagas en criptomonedas, Claro. luego lo conviertes en dólares, al tenerlo que poner en criptomonedas, no, lo que dijeron, no puede desgravar. Comentaba Antonio que si el New York Times, que si dice que vende, que no vende, en fin, los criterios estos muchas veces de pureza que se hacen ante lo comercial, que en definitiva pues en la vida hay que vender, pues puedes decir un servicio, un trabajo, y no es algo malo ni peyorativo. Recordaba cuando Luis María Anson se puso al frente, o le pusieron al frente del periódico La Razón, y decía, no, yo no voy a dar ninguna cosa, no se va a regalar nada, y bueno, así a bote pronto me viene a la cabeza el ajedrez de los Simpson, una vajilla que tenía en casa, por cierto, estupenda, blanca, muy bonita, y un montón de cosas más. Sí, de los Simpson, de Homer Simpson, también se ha vendido un JPG también. Por ¿También? Una barbaridad de dinero. Qué barbaridad. Sí. Entonces, la propuesta para este programa, ¿tú cuál crees que podría Pues ser, yo creo David? que lo que tenemos que hacer es vender nuestras intervenciones, más que vender, subastar, ¿no? Por aquello de darle bien. un poco más de juego y subastar nuestras intervenciones sabiendo que las de la presentadora se cotizan al alza. Que Bien, lo vamos a seguirás hacer. viniendo a el este precio de partida programa. tendría que ser más alto. Así es, sí, se cotizará más. Pero bueno, oye, a ver qué pasa. Ay, Luego Dios ya mío. veremos si lo gastamos en tomar cervezas o en ONGs, que, Sí, ay, que esto Dios. de las ONGs se dice mucho. Aquí en España en política también se dice, no, yo dono el sueldo a una ONG y luego... Sí, la ONG es... La ONG es su mujer o mi su pareja o su hijo bolsillo, o su bolsillo sí. directamente. Exactamente, o otra pues empresa que puso a nombre de Así algún es. conocido familiar. En fin, bueno, pues seguimos en Estados Unidos. Al principio del programa comentaba que íbamos a hablar de España y también de algunas partes del mundo, pero en realidad estamos en Estados Unidos centrados. Desde Estados Unidos
bueno, pues han dado un toque a España sobre la libertad de prensa. Así es. Y cómo se presiona a los medios de comunicación. Esto tiene muchas lecturas y muchas aristas, porque claro, hay quien se preguntará, ¿y quiénes son ellos para opinar sobre nosotros, ¿no? Que también nosotros podemos opinar sobre ellos. Pero en cualquier caso, estamos hablando de Biden, que es un presidente, parece que querido mayoritariamente en España, no sé por qué entendemos de repente de Estados Unidos. ¿Ha llamado ya Pedro Sánchez? Esta pregunta creo que la puedes hacer en los sucesivos programas. Ah, vale, también, o sea... Esta te va a ser habitual. Y no queda desactualizado. No, no, estará en plena vigencia. Claro, entonces, no sé, acláranos un poco la situación, David. Bueno, pues como bien decías, hablamos de Estados Unidos, hablábamos de prensa, hablamos de España, y aquí yo creo que es un tema que mezcla todo, y es que Estados Unidos anualmente, para que la gente lo sepa, saca un informe sobre el estado de derechos humanos en el mundo. Ese informe contempla un epígrafe concreto sobre los medios de comunicación a lo largo y ancho de todo el planeta. Y es curioso cómo entre las llamadas de alerta del informe del año 2020 sobre libertad de prensa hay un cuadro de atención, una llamada de atención sobre la situación de la prensa en España. Y no por la propia prensa, sino por los ataques que desde la esfera política se están llevando a cabo a determinados medios de comunicación y algunos periodistas. Y va más allá, el informe, como es estadounidense y no tienen ningún problema en mojarse, pone nombres y apellidos a esos culpables de coaccionar y violar a los medios de comunicación. Y digo coaccionar y violar porque es la terminología que utiliza el informe. Da 3 grandes culpables. Uno de ellos es el gobierno, como entidad general, el gobierno central, hablamos del gobierno de España. Otro es Podemos, como partido político, y otro es Vox, como partido político. Lo que viene a decir el informe es que los extremos políticos, tanto Vox como Podemos, tienen una dinámica de medios de comunicación basada en pelotear al que con él es simpático y agradable, y de intentar aniquilar al adversario. Y luego, que es lo más preocupante del informe, es la presión y el sometimiento desde el gobierno central a determinados periodistas. Y está muy bien porque el informe da, insisto, infinidad de ejemplos desde situaciones concretas, como por ejemplo todas las manifestaciones que ha habido en contra de las decisiones del gobierno antes del coronavirus y que eran silenciadas, los ataques a los periodistas a título individual, que ha habido auténticos machaques a periodistas a título individual por sus opiniones, sus columnas, por hacer críticas al Ejecutivo en este año de pandemia, hasta el punto de que la Federación de Periodistas y la Federación de Prensa emitió una queja al gobierno central. Entonces es muy llamativo, ¿no? También hace incidencia en la situación de los medios de comunicación en Cataluña, que por simplificar mucho, el informe viene a decir que ser periodista en Cataluña es una actividad heroica, porque están sometidos y coaccionados por el independentismo de manera continua y continuada. Lo triste es que esto no es nuevo, es que en Cataluña lleva siendo tónica general muchos años, pero lo llamativo es que a nivel gobierno central, a nivel nacional, sí que es una novedad, ¿no? Porque es cierto que hay esa idea, la izquierda cuando está en oposición critica mucho cómo la derecha utiliza los medios de comunicación, pero hombre, cuando ves que la izquierda llega al poder y cómo trata a los periodistas, pues te pone la cara colorada a ver cómo una nación extranjera como es Estados Unidos, en todo el panorama mundial, pues destaca a España como un mal ejemplo del trato a periodistas, de cómo se está socavando la libertad de prensa y de cómo se están violando derechos básicos de la profesión del periodismo. Porque además se ha creado esta historia, este halo de... Tenemos verificadores de las informaciones. Bueno, es que los verificadores de las informaciones te acabas dando cuenta, y el informe lo pone de manifiesto, que van de la mano del gobierno. Por lo tanto, pues si yo pongo a mi madre a que verifique lo guapo que soy, pues por muy feo que seas, siempre te va a decir tu madre que eres el más guapo del mundo mundial. Pues esto es algo parecido. ¿Quién verifica al verificador? Podría ser un poco la pregunta. Entonces, claro, no hay información objetiva y lo que hay es una persecución política a todo aquel que discrepa. Y más en este contexto de crisis sanitaria, en la que se ha creado un poco esa idea de que cualquier periodista crítico con la política sanitaria que se ha aplicado está cuestionando un país. Mira, simplemente hacer una edición que cuando se dice montaje, como en prensa conocida como prensa del corazón,
es montaje pues que nos pongamos los dos de acuerdo, por ejemplo, para inventarnos un romance y venderlo, pues entonces tiene una connotación peyorativa, pero un montaje, por ejemplo, Antonio tiene un libro brillante sobre el montaje de una película. Montaje, postproducción, sí. Y la postproducción. Ahí Óscar el mejor montaje. Claro, entonces, todavía no me lo he llevado, pero... pero entonces dice, vamos a ver, eso, un montaje o una edición de Simón, desde cuando dice, poniendo abajo las fechas, que no hay que usar mascarilla, que no hay que usar mascarilla, que no hay que usar mascarilla, que la mascarilla da lo mismo que la mascarilla, por coger un tema nada más. Eso es un trabajo de investigación, porque tienes que irte a todas las fechas, a todas las veces que he hablado. Y entonces ahora sacan una ley que te explica que tienes que llevar la mascarilla en la playa. Creo que en la ducha nos dejan ducharnos sin mascarilla, luego claro, se asustan y echan para atrás, entonces simplemente con que pongas eso sin comentar nada, se está comentando por sí mismo. Así es. Y entonces el ataque que se recibe es, que creo que es donde este informe, desde luego a mí me ha sorprendido que lo analicen tan al detalle, es que miembros del gobierno digan nombres y apellidos de periodistas y se metan en lo personal, hasta en lo físico, en detalles físicos, con aquellos que comentan. No sé, Antonio... Hasta el punto, te hago solo un matiz, que es curiosísimo, ¿qué ha contestado el Gobierno de España a esto? Que yo creo que es la lectura también interesante para que veamos la incapacidad de aprender, ¿no? Porque al final cuando tienes un informe así, pues intentas aprender, haces un ejercicio de conciencia, aunque sea política o personal, de qué está saliendo mal o en qué estamos fallando para intentar mejorar. Pues Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, dijo que es que esto era la última misión que hacía Donald Trump a la derecha europea. Sí, pero es que... Pues la culpa es de Donald Trump. Pues sí, usted no ha entendido nada. Pero es que resulta que Donald Trump no está en la Casa Blanca. El informe empezó cuando estaba él, pero se ha terminado de redactar ahora. Sí. O sea, que me acaba de llamar Fernando Simón que no sigas por ahí. Que luego viene la mascarilla escafandra, ¿sabes? Sí, porque vamos, a este paso... Bueno, es que además es curioso ver cómo han creado desde Unidas Podemos una especie de medio de comunicación para callar a una persona. Porque está el caso de Dina Busselham, que por cierto, en principio por fechas, tendría que haber ya algún avance, ya que además ahora entiendo que Pablo Iglesias no es aforado. Eso que querían quitar ellos y demás. Antes de las elecciones del 4 de mayo, en el que no se sabe bien, dentro de todo el follón de mira, te quito la tarjetita, te quito el móvil, te doy esto por aquí y demás, porque favorecieron la creación de un, llamémosle medio, que lo único que hace es señalar a periodistas incómodos para Unidas Podemos. Sí. O sea, tú te repasas, yo es que alguna vez lo he visto, claro, el ordenador me avisaba, esto parece un virus casi, porque, oiga, es que, en fin, no había ninguna voluntad de información, sino de señalamiento desde esa web, no podemos llamarle ni medio de información, desde esa web, de señalamiento de periodistas, de hacer una verdadera lista negra. Esto era lo que, claro, cuando lo hacía McCarthy en los años 50 y con Hollywood y demás, era una lista negra, ojo, que cuando lo hizo McCarthy había empezado por el dueño del Hollywood Reporter, había empezado la propia prensa, ¿vale? Y ahora pues no se llama lista negra porque se supone que son progresistas, pero... Claro, pero aunque sea un portal en internet o una información por redes sociales o lo que sea, que quiera ser un medio de comunicación, la pregunta es ¿quién lo paga? Claro, efectivamente. O sea, ¿quién lo paga? Porque aquí todo cuesta un dinero. Efectivamente. ¿Quién lo paga y quién lo sufraga? Que las cosas están muy mal para todo el mundo. Sabemos que cada vez hay más consumo de televisión, a través también de plataformas digitales, pero la publicidad se ha desplomado, eso es un hecho. Entonces llama la atención que esta chica que tenía que ir a declarar y parecía que declaraba en una línea, pues ahora está encantada de que le haya desaparecido una tarjeta, que no sé qué la tarjeta que pasa, que tenía fotos íntimas o que es este lío que se trae. Para programa y medio que analizar aquella historia, porque hablaremos de ello si te parece otro día, porque tema muy complejo. Claro, es que no sabemos, porque todo es como unos misterios, ¿no? Que yo creo que unas informaciones. Y normalmente hoy en día, ¿qué puedes llevar? Pues suele haber copia de lo que hubiera ahí. Es que no es esto rarísimo. Entonces está encantada de que le hayan quitado la tarjeta con toda la información.
y está encantada de haberse gastado un dinero en intentar recuperar esa información o esos vídeos o esas fotos, no lo sé, si esto da para un sálvame, porque a lo mejor da para unos cuantos lo de programas. Rocío lo deja para atrás, porque lo de Podemos es desde luego para amoroso, teníamos que hacer Totalmente, algunos, y entonces si tienen eso que no se sabe quién lo paga. Bueno, pues ahí ellos se apañen con eso. En fin, Antonio, que ¿por qué Podemos pide otro Netflix en el Congreso? Claro, hablando de series ahí, de enredos y de cosas y demás, dice, no tenemos suficiente, queremos un Netflix público, para promover la diversidad cultural. Que sí, que lo han registrado. Esto es una noticia que ha salido en El Español, ¿vale? No me he ido al New York Times, me he ido al periódico de Pedro J. Actualidad Yo me pensaba que era una pregunta de estas que haces tú para llamar la atención. Actualidad pura y dura. No, que esto es verdad, que está registrado en el Congreso. Está registrado en el Congreso. Estoy esperando que me vuelvan a llamar. ¿Y ponen Netflix? Digamos, a ver, el ejemplo que ponen, lo que ellos argumentan, es que los medios capitalistas como Facebook y YouTube se están quedando con el monopolio de pues la transmisión de imágenes, ¿no? De imágenes pues en movimiento y demás, de vídeos, ¿no? Y entonces ponen el ejemplo de, además como ejemplo ponen Netflix, o sea, hacer algo como un Netflix público para promover el catalán, el euskera y el gallego, entre otras cuestiones. Sería audiovisual incluso o auditivo, o sea, entiendo que también pondrían podcast. Vamos a ver, a priori parece un poco absurdo, ¿vale? Pero, macho Pablo, es que lo de la diversidad cultural me has tocado. Llevamos desde el año 32, y bueno, empezó un poco raro, pero si te quieres poner un poco más libre, desde el año 46, con los festivales de cine en los cuales se habla montones de idiomas e incluso idiomas hasta desaparecidos. El que me gusta a mí. Año 2010, Palma de Oro en Cannes, a Pichapón Berasatakul, ¿vale? Deberías saber este año, María José, que lo hablamos prácticamente en directo, cuál es el nombre de la ganadora del Festival de San Sebastián de este año. Ah, sí, pero no me lo voy a saber. Me lo dejas a mí, Bea Culumbegashvili. Sí. ¿Vale? Es que no quiero lucirme, David. Casi. Si vamos al vasco, gallego, catalán, por ejemplo, podemos repasar la trayectoria del Festival de San Sebastián, también la trayectoria del Festival de Sitges, de muchos festivales pequeños, cómo han difundido y cómo la gente ha ido a verlo. Porque Podemos está confundiendo algo que ya era muy antiguo, que es la diversidad ofrecida. Esto era lo que en un principio se analizaba, que se ofrezcan distintas cosas. Claro. Pero luego tiene que estar la diversidad demandada, luego la gente tiene que demandar. Claro. Y si te dicen que el gobierno ha hecho un Netflix gratuito, ¿gratuito qué quiere decir? Ya está, que además acaba de empezar la campaña de la renta, ¿eh? Ya me han quitado dinero para hacer esta tontería. Claro. Encima te dicen que es gratis. ¿Y quién está controlando la calidad de esos contenidos? ¿Eso va a tener alguna utilidad? Pero sin embargo, lo que sí lleva funcionando desde hace mucho tiempo, y tampoco hay que gastarse mucho dinero, hay una partida asignada a festivales, en la cual por cierto están los premios Goya, que siempre eso ha llevado una cierta polémica, pero hay una partida asignada a ayudar festivales. El Estado participa en la sociedad, por ejemplo, Anónima San Sebastián, el Gobierno de Cataluña participa mucho en el de Sitges, en fin, está ahí, pues simplemente con darles más a conocer, con apoyar en los momentos difíciles que están haciendo los festivales, ya ellos se encargan de que ahí se generen películas. No había prácticamente cine vasco, y ahora hay cine vasco en Netflix el de verdad, ¿vale? En vasco, que está, por ejemplo, Loreac, y que prácticamente las películas que se hayan hecho de presupuesto vascas están en Netflix. Ellos se encargan de hacerlo y además favorecen que luego la gente vaya, porque los festivales en España son también, sobre todo para público, y San Sebastián en ese sentido arrastra mucho público, vaya y lo vea. No nos gastemos en cosas que no tienen mucho sentido. Desde luego, además de una competencia totalmente desleal, porque con medios públicos van a competir con empresas privadas, a mí me llama la atención que pongan de ejemplo Netflix, por eso te preguntaba, porque claro, sería un ejemplo capitalista. Totalmente. Además, ojo, es para analizar las cuentas, porque Netflix tiene una deuda a largo plazo. A lo mejor es que, claro, también es lo que les gusta a ellos, lo de tener las deudas, pero Netflix la va a tener que pagar. O tienen unos compilloguis que les tienen que pagar las películas, o lo que dices tú de los festivales de cine está muy bien, pero claro, cada festival de cine tiene su jurado, su organización, y eso no lo pueden controlar. Entonces es una manera quizá de controlar... Es que ese es el problema. ¿Quién verifica esos contenidos? Otra vez Pablo Iglesias, de verdad.
Ah, Ahora no, Pablo Simón, Iglesias. yo no sé ya quién me llama. ¡Hala, fuera! Y todo el rato aquí con el Es la riff de guitarra. censura a los periodistas. Yo he avisado, pero lo tomáis a broma y las cosas A suceden broma. en directo. Es una canción de la broma negra, cuidado. El caso es... Se llama Odio al cantante, pero amo la canción. El caso es que lo de Netflix... ¿De qué Isis? Oye, esto para vender el programa, para subir Vamos. ahí las... Sube audiencia. Está compitiendo La subasta. contigo en la Teléfono de subasta. aludidos, ¿dónde llevas el tuyo? Vamos, Teléfono vamos. de aludidos. Oh, tengo yo en aquí silencio escondido siempre. abajo. Sí, sí. Pero desde luego es el ejemplo del capitalismo absoluto, y Netflix además va a por el dominio mundial. Es el modelo de empresa clarísimamente capitalista, así que No sé si no quieres tiene mucho comentar sentido. algo, David, al respecto. Yo creo que es algo mucho más primario, más básico y esencial, y es que necesitarán colocar a un colega de Podemos en un puesto de alta dirección y han dicho, oye, ¿y si creamos un Netflix público cuya presidencia esté pagada con 150.000 euros anuales de sueldo Por público? ejemplo. Hagámoslo. Claro. Más allá de la broma, yo creo que, como bien decíais, es poner de manifiesto la incoherencia del comunismo populista que es capaz de ser adicto a Netflix, criticar plataformas como Netflix y luego proponer que se haga uno público. Esto es muy sencillo, eso ya existe y es la televisión pública, que es Claro. la que tiene que fomentar que haya una pluralidad cultural, lingüística, social, democrática. Eso es la televisión pública. Claro. Y hago otro matiz. Esto nace fracasado de antemano y me viene a la cabeza el caso de Cataluña, donde a la producción cinematográfica se le impone que tienen que ir traducido al catalán. ¿Qué sucede? Que no hay producción y no hay espectadores. Entonces la gente del cine huye de Cataluña porque al final es un lugar en el que no es cómodo producir cine. Claro. Y el ejemplo de sentido común, que es el otro lado de la frontera, es las propias plataformas como Netflix. Si uno entra en Netflix verá que hay infinidad de series españolas, de cine español. ¿Y por qué? Es porque la Unión Europea obliga a las plataformas de streaming a que tengan un porcentaje de contenido nacional. En Francia hay un montón de películas y de series francesas, en España las hay españolas, y eso sí que fomenta Sí. el impulso de la pluralidad lingüística, de la cultura, del idioma, y no este tipo de ideas que es que de verdad no están ni pensadas, ni asentadas, ni tienen criterio ni sentido. Y es que el Congreso creo que está para otras cosas, y más en este momento, vamos, es que... Yo creía, David, que ibas a decir que es que se les habían acabado las series y querían más, porque vamos, es que ya Es no otra sé. opción, es otra opción. Y eso que ellos empezaron por HBO. No, y mira que sus vidas son una serie en sí misma. Totalmente. Desde luego que sí, muchos capítulos. Bueno, ¿y cómo va el ritmo de vacunación en Europa? Pues yo aquí diría que una de cal y una de arena. A ver. Podemos empezar por lo malo, pasar a lo bueno. A ver, lo que tiene que saber la gente es que hay un criterio único de vacunación, que es la Unión Europea es la que compra las vacunas. Esto es importante decirlo porque no todo el mundo sabe que no son los estados de manera individual los que compran vacunas, sino que es una compra centralizada. Esto se hace porque cuando se inició la pandemia, Alemania primero y después Francia quisieron comprar vacunas de manera individual, se aliaron entre ellos y entonces cada vez hubo más países que dijo, oye, si vamos en alianza, y al final la Unión Europea, con buen criterio, decidió una compra conjunta con un argumento muy sencillo, y es que si tú eres una potencia como Alemania, tu compra es fácil. Ahora, si eres un pequeño país de Europa, comprar tú solo es muy complicado. Cosa que no querían las farmacéuticas, porque las farmacéuticas lo que quieren es negociar uno por uno, porque al final sacan más tajada. No les gusta negociar con la Unión Europea. Entonces la compra es centralizada, punto número uno. ¿Cuál es el problema? Que Europa ha gastado 2.800 millones de euros en compra de vacunas. Uno puede pensar que es muchísimo, el problema es cuando comparas esas magnitudes. Los ingleses, ya independizados de la Unión Europea, solo los ingleses han comprado han gastado 3.300 millones de euros en vacunas. Es decir, solo los ingleses, un único país, ha gastado más en vacunas que toda la Unión Europea en su conjunto. Algo estaremos haciendo mal. Y no es un país con una población que equipare a toda la Unión Europea. Estamos comparando, grosso modo, 300 millones de habitantes de la Unión Europea con unos 60 de Por eso, más o menos, sí. Reino Unido. Por lo tanto, no tiene sentido. Más datos. El propio Donald Trump, que ha sido muy criticado, en el mes de abril del año pasado, pensemos que en el mes de abril es cuando empezaban los confinamientos aquí en Europa, en el mes de abril del año pasado ya destinó 18.000 millones de dólares a compras en vacunas. ¿Qué sucedió? Que mientras en Estados Unidos la agencia sanitaria, la agencia del medicamento que autoriza los ensayos con las vacunas, lo autorizó en pocos días, en Europa la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, tardó 3 meses en autorizar los ensayos con las vacunas, ya no en comercializar, en autorizar los ensayos. Por eso Europa va
27 pasos detrás de Estados Unidos, de Canadá o de otros lugares del mundo. ¿Qué es lo positivo? Que parece ser que ahora se está incrementando el número de compra de vacunas porque se está democratizando más. El problema es que en España seguimos sin tener, en Europa seguimos sin tener autorización de algunas vacunas que se están aplicando en otros países, como puede ser la Sputnik, como pueden ser la China, y no se está aplicando. Y a nivel del ciudadano se le está generando una incertidumbre tremenda porque tenemos el lío con AstraZeneca, que no sabemos si genera trombos, si no, la agencia del medicamento sigue generando dudas y la gente eso le genera miedo, hay gente que no se quiere vacunar por esa cuestión, y vemos como otros países, pues es feo el ejemplo, pero tenemos pegado a España un país como Marruecos, que no es que tenga una capacidad sanitaria desmedida y está vacunando 3 veces más deprisa de lo que está vacunando España. Problema añadido, que los países con infraestructura autonómica, llamémosle comunidades autónomas en España o Länders en Alemania, quieren comprar vacunas. La Comunidad de Madrid ha sondeado el mercado para comprar vacunas, algo que es muy lícito y que se critica ideológicamente porque hemos visto cómo el gobierno central lo ha criticado muchísimo cuando al día siguiente la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha dicho que tenía un acuerdo con Janssen para comprar 2 millones de vacunas. Volvemos a la incoherencia de quién lo hace, si lo hacen los tuyos bien, si lo hacen los de enfrente mal. Y en Alemania ese debate está sobre la mesa. Baviera, que es uno de los Länder más potentes de Alemania, está intentando comprar vacunas por su cuenta. Tanto es la desesperación y el poco entendimiento en el seno de la Unión Europea que hay 3 países en Europa, que son Hungría, que es Eslovaquia y que es República Checa, que se han saltado el criterio de la Unión Europea y han comprado vacunas fuera del circuito. Y están comprando vacunas, sobre todo la China, que están permitiendo que tengan una tasa de vacunación muy elevada. Entonces, hay una desventaja, que es la compra centralizada europea está haciendo que todo sea mucho más lento porque las instituciones comunitarias no están sabiendo dar respuesta a la situación, pero hay una ventaja, que es que los países más pequeños, con ese concepto europeo de solidaridad, están teniendo la posibilidad de optar a vacunas que de otra forma no hubiesen podido. En conclusión, yo creo que ahora se va a empezar a agilizar el proceso porque se van a autorizar nuevas vacunas y en poco tiempo podrá haber una cuota de vacunación mucho más elevada de la que hay ahora mismo. Yo por lo menos en mi entorno lo he notado como en las últimas 2 semanas, que alrededor hay muchas personas que están vacunadas y que oyes y que otras personas también tienen referencia de familiares o amigos cercanos por distintos motivos, no solamente la edad, sino profesión y otras circunstancias. Bueno, los minutos finales, Antonio, ¿qué ha hecho esta semana Elon Musk? Vamos con lo que ha hecho Elon Musk. Algún día tendrás que decir de dónde ha venido la filtración para que Pedro Sánchez contraprogramara ayer a David. Menos mal que lo ha explicado bien, porque empezaba a presumir de vacunas y no estaba previsto, ¿eh? Y aquí sabíamos 3 personas los temas. Totalmente. Ya sabéis que nos anticipamos siempre a la noticia. O sea, que nos están mirando por ahí el correo electrónico o algo. A ver, nuestro amigo Elon Musk es que da para también, este da más que los intangibles. El capítulo de esta semana, no has leído el nombre del capítulo. No. No, yo es que hoy no me quiero lucir, hermano. Aunque me estás dando la oportunidad, no me quiero lucir. Si no recuerdo mal, es una cosa así como XAE N42. Sí, ¿no? Bueno, es que como yo lo de las fórmulas, yo no sabía si era algo matemático, hay una X y luego hay una A para un lado y una E para otro, pero no sé si eso se lee de otra manera o es así. Es una letra como que todavía está creo que en el noruego y el finés. Y luego una A con un guión y un 12. 12, sí, no era 42. El 42 a lo mejor es el siguiente. ¿Qué significa esto? Ese es el nombre de su hijo. El niño que va a cumplir 1 año ahora en mayo, pues hace 1 año él y su mujer, que es una cantante un tanto estrafalaria, bueno, vamos a ver. Elon Musk es este señor que hace coches eléctricos, baterías también de estos que todo es súper ecologista, porque además creo que incluso los de Apple han pensado que dice, este nos puede aquí dar energía a todo nuestro recinto. Bueno, pues ellos verán. Y también pues cohetes para ir al espacio, en fin, los programas de radio pues los hace fumándose un porro. Es un señor que queda para muchas cosas. Como lo del ecologismo, ¿no? Yo no claro, un bohemio contemporáneo. Sí. Ay, Dios mío. Yo no tengo muy claro si es como un malo de las películas de James Bond, porque además esos siempre son como extranjeros, y este es sudafricano, no es ni inglés ni americano, que no podría ser tan malo, o sin embargo nos va a salvar la vida. Y aparte de haber bautizado, que registraron al niño con ese nombre, que luego dicen que hay bullying en el colegio, pero tú si te llamas es que X... ¿El nombre es XAEA-12? Sí.
Se llama, cuando pasen lista... Pero eso no era... No, ya verás, cada vez que tenga que le digan en un sitio público, dígame su nombre, y lo tenga que explicar. Ya me cuesta a mí explicar que Álvaro es mi apellido, pues imagínate tú con este nombre. En principio, por el certificado creo que X es el primer nombre, el otro es lo que llaman middle name, y luego ves el apellido y pone Musk, M-U-S-K, que es el de Elon Musk. En cualquier caso, este niño va a tener internet por todo el mundo, porque resulta que ahora la gran batalla que tenemos, pues casi incluso con la paradoja de lo de las vacunas, ¿no?, es la de tener acceso a internet en todo el mundo, gracias a unos satélites que estarían a baja altura, que entonces la conexión es más cercana, claro, puedes cubrir menos. Pero Elon Musk ya tiene 1.200 satélites de este tipo y planea tener 16.000. ¿Cuál es su ventaja respecto al resto? Que es que los demás tienen que decir a alguien, oye, llévamelo para el espacio. Este dice, claro, te los llevo yo. Claro. Y además el plan suyo, esto es como lo de la vacunación, que los americanos van más rápido que cualquiera. Cada 15 días mandar entre 30 y 60 satélites al espacio para completar toda esa red de 16.000. Ya está incluso disponible en precompra, por así decir, en España, que iría hacia final de año, 100 euros al mes y aparte el aparato, que son como unos 600, o sea, esto es para si en realidad no puedes prescindir de internet, estás aislado en un velero, pues oye, te tocará un poco eso. Es un terreno en el que hay, desde luego, bastantes empresas y, como siempre en Europa, pues vamos un poco para atrás. También nos hemos aliado además con Canadá. Esto es igualito como la vacuna, ¿sabes? Que estamos allí yendo despacito, pero intentando apuntar bien con satélites que van un poquito más para arriba para tener unos cuantos menos, pero que en un momento determinado van a decir, oiga, aquí ya no cabe más porque, claro, no hay suficiente espectro de banda de internet y además se pueden empezar a chocar unos con otros. En principio, el que parece que está mejor posicionado es este señor, que una vez inventó lo de PayPal, eso como lo que dice, pagamos por internet, lo vendió y a partir de ahí pues ha empezado a invertir en cosas futuristas y ahí le va bien. Y se le da muy bien. A mí me da mucha pena de ese niño X A-12. Muy mono, además. Bueno, si el nombre es X, la firma la tiene fácil. Sí. Ay, Dios mío, pero es que esto es una locura, pobre criatura. Pero bueno, eso en la Guerra de las Galaxias no era RKR. Hombre, pero eran robots. Sí, R2D2 y C3PO, ¿sabes? Pues por eso, si es que no han inventado nada. Totalmente. No han inventado nada. Y lo de la X, pues fíjate, cuando no se sabía escribir, Claro. que aún hemos conocido, pues en España, la verdad que hoy pues está nada, reducido. Con la ley CELA, como no tiene que memorizar ni el nombre suyo. La X, a la X. Dice, pero que esto no es una quiniela, ay Dios mío. Bueno, Antonio Peláez, especialista en cine, gracias por acompañarnos. María José, David, de apellido Álvaro. Un lujo, como siempre. Álvaro García, director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. Igual, bueno, que hemos reído un poco porque creo que hay que conocer la actualidad, pero también, bueno, pues aplicar el sentido del humor. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos día a día. Y como siempre les recomendamos desde este programa que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.